Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Buenas noches, tengan ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Les saludamos en este lunes de inicio de semana mundialista. Ya volvemos a las eliminatorias del Campeonato Mundial, rumbo a Rusia. A usted, donde quiera que nos sintonice, le agradecemos enormemente que acreciente esta red de democracia mediática y que nos permita llegar hasta el lugar donde se encuentra, dentro, fuera de Costa Rica. Arrancaremos de inmediato con la buena nota. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de esta noche a mí me entusiasma muchísimo. Cuarto lugar en la Olimpiada Mundial de Robótica, entre 17 y 25 años, para la representación de Costa Rica, conducida desde el Instituto Nacional de Aprendizaje. Decirlo suena fácil. Seguro alguien de quienes nos están escuchando tiene mentalidad científica. Para mí, que vengo del área de letras, es imposible suponer que un par de muchachos puedan preparar un juguetito, una maquinita, un robot que juegue boliche, que puntúen y que queden de cuartos en el mundo en su edad. Eso no me cabe. Entonces lo celebro con regocijo, porque es producto de la educación pública de este país, es producto de la inversión que se hace en el INA, por el gobierno, por los contribuyentes, por el empresariado. Es producto de una visión estratégica. Recuerdan que la semana pasada tuvimos celebración porque la Olimpiada Mundial de Robótica será, el Campeonato Mundial de Robótica será en Costa Rica en el 2017. Bueno, nos faltaba otra noticia. Entonces, la buena nota de hoy es para la representación del INA, que alcanzó el cuarto lugar en la Olimpiada Mundial de Robótica en la edad de 17 a 25 años. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Regresamos, amigas y amigos, a La Hora que Ortiga. Esta noche, si nos llega la cuerda a tiro al blanco, pues ahí trabajaremos algunas cositas que tenemos pendientes. Pero vamos a desarrollar Fuego Cruzado hasta las 10:10 aproximadamente. ¿Cuál es el tema? Recope y combustibles. Hemos oído desde hace varias semanas un aguacero en una sola vía. Hay que cerrar Recope, hay que privatizar, hay que darle chance a las transnacionales, porque todo lo malo que ocurre en este país en materia de combustibles es de Recope. Oí una voz que piensa diferente, y es la voz de la Cámara Nacional de Empresarios del Combustible. Hoy nos acompañan su presidente, Antonio Galva, y su director ejecutivo, José Miguel Macís. Vamos a hablar con ellos sobre qué es combustible en Costa Rica, qué fortalezas, qué debilidades, cómo se puede
percibir este tema en otra perspectiva. Les concederemos 5 o 6 minutos para que entre ambos desarrollen la introducción al tema y luego empezaremos el ejercicio con redes sociales y con la vía telefónica. Don Antonio, bienvenido, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches, don Rolando, y muchísimas gracias por permitirnos estar en este espacio tan escuchado a nivel nacional. Yo creo que cuando se habla de Recope, la gente siente como que es un tema escabroso, porque hay una serie de situaciones que se presentan durante mucho tiempo, se han presentado durante mucho tiempo y actualmente han tomado relevancia de gente que ha hablado en contra de una institución que realmente a veces nos preguntamos por qué, cuál es la situación que están viendo, que tal vez nosotros como empresarios del combustible no vemos, y hemos buscado la información de algún medio para que nos digan, ustedes están equivocados o están viendo mal el panorama. ¿Por qué lo digo? Lo digo porque Recope es una institución que tiene más de 50 años de estar funcionando en el país, de que inició saliendo las transnacionales de Costa Rica por los años 70, si mal no me equivoco, y que ha cumplido una labor de distribución de combustible a nivel nacional, dándole un combustible de calidad al costarricense a un costo razonable y que llega a todos los rincones del país a un único precio. Y es una ventaja que también para nuestros agricultores de la zona norte o en la zona sur les da un beneficio de que saben que los costos no se van a incrementar porque el precio que obtienen es el mismo. José Miguel. Sí, buenas noches, don Rolando y su estimable radioescucha y televidente. Realmente la historia normalmente nos da lecciones y se dice que el que no conoce la historia está condenado irremediablemente a revivirla. Y la historia del petróleo en Costa Rica no es la primera vez que se habla de que el Estado no debiera tener este monopolio. Ya en los años 1930, el país decidió entregarle la distribución de combustibles a las transnacionales y fue un rotundo fracaso, al punto de que ya por los años 1956 y en adelante se hablaba de que el país debía retomar nuevamente el control de la distribución de combustibles. Y es donde aparece una pequeña empresa, que luego va a ser la empresa estatal, a distribuir combustibles. Y sorpresa, en los primeros 6 años de operación de Recope, contribuyó al país lo que las 5 transnacionales que estaban en ese momento no habían hecho en 25 años. Y eso es riqueza. Y eso es lo que el país logró determinar cuando dijo: este sistema de distribución de combustibles tiene que volver a las manos del Estado. Ahora pareciera que alguna gente, porque realmente no es la mayoría, el pensamiento inteligente ha hecho un cernido y logra diferenciar a Recope en todas sus facetas: Recope como distribuidor, Recope como patrono, Recope como recolector y pagador de impuestos, incluso Recope como empresa con responsabilidad social. Y de esos son los aspectos que en un análisis inteligente debe darse para decir qué cosas deben ser subsanadas si es que se requieren subsanar. Debo ofrecerle una disculpa a Antonio José Miguel, porque acabo de corroborar que en la publicación que hicimos en redes pusimos Cámara Nacional de Expendedores de Combustibles. Cámara de Empresarios de Combustibles. Quedó un registro histórico. Pero bueno, al final de cuentas son las personas dedicadas a la comercialización de combustible al detalle en el país. Para usted que nos está oyendo, 905-222-0000, La Ortiga Cera en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Han hablado ustedes de 2 elementos. Uno, de origen, en cuanto que el gobierno adquiere Recope y en muy poco tiempo hace más que lo que habían hecho las transnacionales. Las 5 transnacionales en juntas. toda su historia. Y otro que menciona Antonio Galva, que es una uniformidad de precio en todo el territorio nacional. ¿Por qué Recope está en la picota? ¿Y qué pueden decir ustedes al respecto? Porque don José Miguel nos dice que no es todo el mundo, pero las correntadas que entran a La Hora que Ortiga me dicen a mí que no es todo el mundo, pero que sí es un mundo razonablemente grande. ¿Qué ha pasado que se ha debilitado tanto
la apreciación, la valoración de Recope? Cuando hablamos con cualquier costarricense y empezamos a tratar de entender la perspectiva que ellos tienen de Recope, siempre hablan del sindicato. De los sindicatos, que esto, de los sindicatos el otro, que los precios que gana un guarda, que el gruero está sobrevaluado por la calidad, por el trabajo que hace. La gente sencillamente piensa que por las convenciones colectivas que se están pagando es que los precios del combustible van a la alza. Aquí lo que tenemos que hacer es una diferenciación real de qué es el precio del combustible y cómo está constituido. A mí me gusta empezar por decir primero que el combustible es el servicio público que tiene el país. No es ni Recope, no es el transportista, no somos nosotros. Recope, transporte y estación de servicio somos prestatarios del servicio público. El monopolio es del Estado y se lo da la administración a una entidad. Ella se encarga de distribuirlo. Y estamos en una competencia libre, lo que somos estaciones de servicio y transporte de combustible. ¿Que hay un ente regulador? Sí, hay un ente regulador que nos dice cuál es la estructura de costos que deberíamos tener para que el combustible no se sobrevalúe y llegue a un precio adecuado al consumidor final. Don Antonio, perdone que le atraviese el caballo. Cuando usted hace ese ejercicio, en 1 litro de combustible hay una serie de componentes, ¿verdad? Yo he defendido aquí, porque yo defiendo Recope sin ningún problema, he defendido que además Recope es un recaudador determinante del país, porque ahí está el impuesto único a los combustibles supuestamente para caminos. ¿Cuál es el margen de ganancia de 1 litro de combustible para el empresario que vende en una gasolina? Bueno, nosotros en estos momentos estamos hablando de que estamos en un 8,5, cada hora que está bajando el combustible podemos estar hablando de un 9, no llegamos al 10%. Es importante decir que como la estructura de costos nos la analiza la autoridad reguladora, ganamos 48 colones por cada litro de combustible, independientemente que esté alto o esté bajo. Obvio que nos favorece nosotros como empresarios si el combustible está bajo, pero la situación no es nada más de un porcentaje, se ganan porcentualmente cuando está arriba, y nos dicen, se están haciendo millonarios cuando va para arriba, y qué rico, viene para abajo, así están perdiendo. Eso significa que la gente no está instruida, no sabe cómo se funciona. Igual ustedes no pueden subir 1 centavo ni bajar 1 centavo. Ni bajar 1 centavo. La estructura está así, Rolando. Primero, el precio internacional. Hay un precio de referencia del Golfo que lo toma en consideración cuando analizan la fórmula de estructuración de precios. A eso le incrementan el margen de comercialización de Recope. A eso le subimos el margen del transportista, el margen del gasolinero, y viene la carga más grande, que son los impuestos, un 44% del precio. Entonces, si nosotros vemos un 33% es el precio único más un 11%, creo que es, José Miguel, usted me corrige, el margen de comercialización de Recope, más los nuestros, un 9%, más el transportista, un 1%, suman el 100% del precio, pero la carne está en el impuesto, y el impuesto entonces lo pone el gobierno y lo ponen a discreción y lo incrementan trimestralmente de acuerdo al índice de precio del consumidor. Gracias a Dios que no hemos tenido inflación y ya hemos recibido ciertas reducciones de precio por este factor. Estamos en La Hora que Ortiga, 905-222-0000, su vía telefónica, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Vamos a hacer otra ronda con don José Miguel, y ya tengo munición en Facebook y en Twitter para analizar. Don José Miguel, tema escabroso. Se lo pongo al otro lado. Ustedes trabajan distribuyendo combustible, vendiendo combustible. El ciudadano, la persona común y corriente, que se siente agredida, maltratada, que nos llamaba a nosotros y decía, pero ¿cómo es que todo el mundo está bajando el precio y en Costa Rica no baja? Sí. Y lo pongo a cumplir un papel que no es el suyo, porque es el papel de Recope. Pero vamos avanzando. Pero vamos, el tema es que hacemos comparaciones con otros países, y todos sabemos que en términos económicos los países no se pueden comparar entre sí.
Yo creo que incluso lo que se usa ahora como comparación es la famosa hamburguesa de una marca internacional, porque todos los productos se pueden adquirir y se adquieren en el país con un costo diferente y al final puedes determinar eso. Bueno, pero eso, ahí puedes determinar si el país es caro o no es caro. Para nadie es un secreto que Costa Rica es caro. ¿Cuánto cuesta un almuerzo común y corriente en otro país y cuánto cuesta aquí? La diferencia es abismal. Pero eso es porque Costa Rica es así. Ahora, vamos a analizarlo de esta manera. La gente dice, el combustible es caro y por eso hay que desaparecer a Recope. Pero, si le quitas el impuesto, te das cuenta que Recope está haciendo la gestión tal y como corresponde a los precios que realmente, incluso mucho más abajo de lo que está pasando en otros países. Pero entonces, como el combustible es caro por los impuestos, entonces, ¿por qué no desaparecemos Hacienda? Es decir, es una insensatez, pero así es como piensa la gente. Si algo no está mal, desaparézcalo. Matando al perro, se acaba la rabia. Lo que no se dice es que probablemente el perro que venga tenga más rabia que el que se mató. Y eso es lo que está pasando con los precios. No podemos compararnos con otros países porque las condiciones son muy diferentes. No solamente en condición país, sino en la misma calidad de los combustibles. Que eso es un tema muy importante, pero que cuesta mucho en poco tiempo poderlo explicar. Usted hablaba de utilidades, don Rolando. Las estaciones realmente tienen eso que mencionó don Antonio, del 9, del 8%, son términos brutos. Significa que de ahí para abajo corren todos los gastos que tiene una estación de servicio. En términos de rendimiento, ya de beneficio que se llama, las estaciones no alcanzan el 2% y probablemente Recope tampoco. El 2%, pero óigase, ExxonMobil, la principal transnacional del mundo, tiene utilidades que rondan el 10%, beneficios que rondan el 10% total, o sea que son de los 341.000 millones que comercializa esta transnacional, 30.000 millones de dólares son el beneficio. O sea, más allá de lo que probablemente se pueda hacer en Costa Rica, y por eso es que las transnacionales, Exxon, Shell y todas estas otras ya no están en América, porque ya eso no es negocio. Entonces, ¿quiénes están aquí? Yo no sé si serán buenos o malos, pero probablemente siguen con la misma iniciativa. Yo tengo que darle beneficio a mis accionistas. Lo que están ahora en Centroamérica son grupos regionales, y no por ser regionales, probablemente vengan con nacionalismos. No es así. Claro, sería muy raro que a alguien le sirva el negocio de ganar un 2%. Por supuesto, no es negocio. Entonces, para que le vayamos metiendo un poquito más de elementos al criterio, vamos a oír a don Adolfo Campos, don Pedro Mora, don Gregory Trejos. Paramos ahí para compartir lo que tenemos en redes y los comentarios. Adolfo Campos desde Liberia. Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. ¿Cómo se siente la mejenga de la noche de ayer? Mejor no hablemos de eso porque, bueno, aquí tenemos, como ocurre en Ortiga, unanimidad. Pero hay gente que no es unánime. Por ejemplo, estoy pensando en un amigo de Carlos Roversi en San Miguel de Desamparados, que yo no sé si va a llamar hoy, que no debe estar bien, pero lo tomamos deportivamente. Es un partido. No, pueden llamar porque hay como 300.000 que no han salido a la calle, pero ya pueden salir. Don Rolando, humildemente voy a dar mi opinión. Vea, en el tiempo que uno de los hombres más inteligentes de Costa Rica, Daniel Uber, le quitó ese negocio junto con don Pepe, don Chico, a la transnacional, era porque era lo que se llama un negocio tigre y siempre va a dar ganancias, y siempre trató de que ese negocio fuera para que sirviera cuando éramos un país, cuando éramos más hermaniticos que ahora, para que pagara maestros. Siempre vivían cogiendo de ahí, de ese puerto que era la Caja Chica. Pero vinieron los expendedores de combustible que siempre han sido muy bien beneficiados, y es como el comal y la olla. Primero, cuando Gasotica compraron las bombas, les fue muy bien, se hicieron ricos, buenos margen de ganancia. Yo no digo que no sean trabajadores, ¿verdad? Después, por ejemplo, hay un señor Solano que tiene, como dicen, un cachimbal de estaciones de esas. Ellos siempre les va a ir muy bien.
en mi parecer, pero eso no justifica los privilegios y que esté gastando 50, 20, 30 millones de dólares en una refinadora que no refina. Yo creo, en mi humilde opinión, que Recope no debería venderse, pero debería ser una empresa totalmente privada con el 100% de capital del gobierno para que el gobierno pueda hacer lo que tiene que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, ahí dejamos una inquietud desde Liberia. Pedro Mora desde Coronado, llegó Marquito Ramírez, que Glenn estaba preocupado por cualquier cosa que no llegara hoy. Yo le aseguro que viene. Pedro Mora desde Coronado, adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle a cualquiera de los dos invitados, para que uno tenga una visión de lo que sucedería en el caso de que Recope se cierre y qué impacto tendría eso en las actividades de sus negocios. Y para ortigar un poquito, hoy lunes, liga. Bueno, don Pedro, vale que estoy risueño, imagínese usted que hubiera sido al revés, estaría aquí pero haciendo puchero, ¿no? Gregory Trejo desde Atillo, y con él paramos las llamadas por ahora. Muy buenas noches. Don Rolando, en el comentario que voy a hacer necesitaría mencionar un canal que no es el suyo y un medio periodístico que no es el suyo. ¿Me da permiso? Sí, aquí no hay problema. Muy bien. Para estos caballeros, el bochinche que vino últimamente sobre Recope no nació por la historia que el otro caballero mencionó desde 1956 para acá. Ese bochinche a que me refiero fue por la denuncia que hizo el Canal 7, igual que el periódico La Nación, que ambos medios periodísticos son fuertemente serios. Ellos se referían a los rubros exageradísimos que hace Recope, con becas en el extranjero para los hijos de los empleados, fondos para construir casas, servicios médicos de psicología y medicina en general, que ya la caja les proporciona, pero encima de eso los dan privados de lujo para esos empleados. Y todo eso vino a desbordar con la cena despampanante que querían hacer ahora y que la presidenta contradijo a última hora, seguro por pena. Entonces, todos estos rubros, de una forma o de otra, hay que pagarlos, y el único que los paga es el consumidor. Eso es lo que hace, sin olvidar que cada vez que viene un capricho de Recope, si no se les concede, entonces matonamente vienen a hacer manifestaciones y a obstaculizar la libertad del pueblo. Todo esto cansa a Costa Rica. Ya no es el pueblo manso que era tal vez de antes. Ahora hay mucha conciencia. Por lo tanto, Recope ya tiene un tufo muy fuerte. Muchas gracias por su llamada, don Gregory Trejo. Bueno, les voy a hacer un inventario de lo que tengo acá para que ustedes vayan ordenando sus ideas. Ricardo Pesco: Exxon explota y refina, Recope distribuye y no añade valor a la cadena de distribución. Andruvich: si tuviéramos carreteras de primer mundo no estaríamos tan molestos con Recope, pagamos muy caro un bien que no se refleja. Edgar Francisco Salas: sí tiene razón, para lo que se cobra de impuestos de este país debería tener las mejores carreteras de la zona. Oscar Aguilar: ¿será posible que nos expliquen en qué nos beneficia el monopolio de Recope y qué pasaría si hubiera más actores en el mercado? Micael Cael: que el INA le haya ganado a las universidades unas olimpiadas de robótica nos pone de frente a una realidad sobre la educación. Galimatías: Recope no hay que cerrarlo, pero una de dos, o le cambian de nombre o la ponen a refinar. Martí: si el porcentaje si ganan cuando sube el precio no se hagan, 9% 700 es más que 9% 400. Roberto Guzmán: ¿qué porcentaje de la tarifa de la gasolina va para PSA? Yo no sé qué es eso, seguro ustedes sí. Martí: dejemos Recope, pero despidan la gerencia de refinación, recorten abusos en convenciones y póngale Dicope, porque solo distribuye. Micael: que hay que reformar el Estado es necesario, pero no hay que darle las empresas del Estado
al sector privado. Teacher José, ningún empresario traería un negocio por ese margen, esos números no son realistas. Andruic, si destinamos el 44% del precio de la gasolina, realmente las carreteras deberían ser del primer mundo. Micael Cael, sin competencia quizás aún estaríamos con red GSM en los celulares, con internet de 512 y telegramas de Raxa, competencia sí. Luego le entro a Facebook. Bueno, yo quiero nada más hacer una aclaración aquí que don Pedro Mora, que le voy a contestar, sí, porque es una pregunta que todo el mundo se hace. ¿Qué pasa si Recope cierra? Nosotros somos distribuidores de combustible, nosotros nos vamos a quedar en el mercado. Este Recope o no esté, la gente va a necesitar combustible, van a haber gasolineras en el país. Esto no es una cuestión de sí o no. Suena a que nosotros estamos defendiendo a Recope con todo la maraña de situación que ocurre en Recope. No, nosotros estamos tratando de defender un sistema que tiene Costa Rica. Como dijo el último señor que usted dijo, Recope no refina, sí, no refina, pero antes refinaba, por eso se llama Recope. Si incomoda el precio, cambiémoselo. Yo estoy totalmente de acuerdo con el señor. Dicoco proponía yo, no Dicope. Dicoco, pues, distribuidora costarricense de combustibles, porque el petróleo no está por ningún lado. Entonces, por esas razones son las que nosotros queremos tratar de empezar un foro nacional para ver cuáles son las situaciones que está viendo la gente, que tal vez nosotros no las podemos ver, pero el sistema está dado, un sistema totalmente regulado, que en Latinoamérica solo hay 2 países que tienen un sistema como ese y que se están vanagloriando de las ventajas que le dan al consumidor final, precio único y mercados regulados. Y esos, yo creo que Uruguay y Costa Rica tienen similitudes. Como vengo yo de Uruguay, la semana pasada le digo yo, somos igualititicos, con excepción del fútbol, porque ya les hemos sacado ventaja, se reían, pero decían, sí, es cierto, los sistemas dan beneficio ¿a quién? Al ciudadano. Eso es lo que nosotros estamos tratando de decir. El sistema de Recope funciona a nivel nacional. Los impuestos se recaudan, ya que no estén en las carreteras como la gente quiere, es porque el gobierno dispone de los impuestos a su discreción. Nosotros no podemos decirle al gobierno qué es lo que tienen que hacer, ya es una cuestión de Estado, pero sí le podemos garantizar al costarricense que los costos de operación de Recope y de distribución son casi iguales al resto de los países de Latinoamérica. Sí, yo pienso y estoy, vamos a ver, don Antonio tuvo la habilidad de anotar nombres y conceptos, pero en general creo que estamos hablando de lo mismo. Tenemos que hacer una separación clara de lo que estamos hablando, porque la gente habla de impuestos y habla de sindicatos, pero involucran a Recope como institución, y realmente la institución es mucho más grande que eso. Y cuando yo separo a Recope como la empresa distribuidora o importadora de combustibles y distribuidora de combustibles en Costa Rica, es innegable la capacidad enorme que ha forjado esta empresa a lo largo de los años. Es innegable, a nivel centroamericano es la mejor empresa en distribución de combustibles. Ahora, ¿qué pasaría si Recope desaparece y vienen los que están haciéndolo en Centroamérica en este momento? Bueno, yo diría y me atrevo a decir que el producto sería mucho más caro de lo que tenemos en este momento, por una simple y sencilla razón. Recope o Costa Rica en este momento es el punto de comparación y los precios no se disparan en otros lados porque simple y sencillamente hay un controlador. Recope el precio del combustible en Costa Rica sin impuestos es más barato que en toda Centroamérica. Entonces, ¿qué significa? Incluyendo a los distribuidores, incluyendo a los gasolineros, incluyendo a las importadoras. Sin los impuestos. Sin los impuestos. Lo que significa es que precisamente quienes lo están haciendo en este momento en esos países, si lo vienen a hacer a Costa Rica, lo van a hacer al mismo costo o más. Porque, vuelvo y repito, Costa Rica sigue siendo caro. La diferencia son los impuestos, pero en eso es innegable. Costa Rica tiene que cobrar impuestos sobre los combustibles. No podemos obviarlo. Y por otro lado, el tema de Recope como empleador, pues sí, es un tema que además a mí se me parece que la gente ha perdido de vista que desde hace bastante rato los costos de las convenciones colectivas, la ARECEP los desconoce. Por lo tanto, lo que estamos pagando ahorita, hoy, el precio de los combustibles no tiene esos costos.
Así que es insensato seguir diciendo que los privilegios que tiene Recope, claro que tienen que ser revisados, me refiero a las convenciones, claro que tienen que ser revisados y probablemente muchas de las situaciones que están ahí vayan a ser corregidas. Los tiempos cambian y eso es uno de los elementos. Pero no porque los impuestos sean caros o porque los privilegios que tienen o algunos privilegios que tienen los empleados de Recope deba desaparecer una empresa. Y ahora, aquí hablamos de libre competencia. No existe, quitémonos de la cabeza que libre competencia en combustibles no existe. O hay monopolio o hay oligopolio. Hay 2 empresas a nivel centroamericano que tienen el dominio. Hay 4 más por ahí, pero que no participan ni en el 2% de la distribución. Entonces tenemos una sensación de que va a haber competencia y no existe. Lo voy a aclarar. Libre competencia es muchos proveedores con muchísimos consumidores. Y en este tema hay 2 o 3 máximo, pero 2 que dominan, tienen una concentración de más del 80%, que son los que se apoderan del mercado. O hay monopolio del Estado o hay oligopolio de un grupito. Hay una percepción también errónea de que la gente dice, bueno señores, se abrió el monopolio de seguros, se abrió el monopolio de telecomunicaciones, ¿y por qué el Recope no? Nosotros insistimos, son bienes totalmente diferentes. El poder adquisitivo de las personas lo encaminan a tomar X o cual teléfono, o X o tal seguro. El combustible no tenemos una opción. El combustible hay que comprarlo sí porque sí, esté caro, esté barato. Hay una demanda totalmente inelástica en este bien, mientras que en los otros no, es elástica, dependiendo de mi capacidad adquisitiva. Compro un teléfono o no lo compro, o compro un seguro o no lo compro. Pero Costa Rica, con las calles que tiene, porque yo también estoy de acuerdo con muchos de los radioescuchas que han criticado que las calles son malas, sí, es cierto, y están abarrotadas, tenemos una infraestructura deficiente, se ha quedado atrás de muchos años atrás, y peor, el transporte público. Entonces el costarricense necesita vehículos para desplazarse, ir a sus lugares de trabajo. Hay que comprar combustible. La demanda se da cara o barata. Y no digan que porque baja el precio, si bajamos 2, 3, 4 o 20 colones el litro, va a aumentar. Porque ya tuvimos la experiencia. Bajó $100 el barril. Hemos bajado hace 2 años para acá casi 400 colones el litro. Recope no ha vendido un litro más. Y nosotros vendimos exactamente igual. Dice Bolívar Elizondo, no podemos confundir los plus salariales con Recope, que es una empresa que es una cajita del Estado. Las empresas del país no deben llegar a manos privadas. Y si no, veamos la apertura de la telefonía celular, donde Sutel multa dice con 2.000 millones por competencia desleal. Eso queremos que hagan con Recope. Después dice Roberto Rojas, Recope vende los combustibles que Costa Rica requiere. Los vehículos de 17 años para acá requieren un máximo de azufre de 50 partes por millón. En Centroamérica no se cumple eso. Dice William Rey, aquí en Costa Rica lo que necesitamos son energías limpias, autos eléctricos, etcétera. Lo que sucede es que hay mucho interés de por medio, no más Recope. Gustavo Camacho, ¿cuánto nos costaría más barato si se eliminara tantas convenciones colectivas abusivas que le ha otorgado a Recope el Gobierno de Liberación y el PUS? Está Recope anualmente a renegociar estas convenciones y abaratar los precios. Y le contesto yo, no solo están anuentes, ya denunciaron la convención colectiva. Arturo Oso, saludos a todos los Ortigas de cumpleaños hoy. Felicidades a don Arturo, lo celebramos con usted, que Dios le siga dando bendiciones. Orlando Palma, Rolando, este país está lleno de pagadores, no tenemos cultura para decir no a los precios altos, solo compramos menos lo necesario, los combustibles son un capricho para la gente que puede, pero en este país te prestan para comprar una carcacha o una tarjeta de crédito, no para comprar un lote. Ok, ahí tenemos otra correntada. Vamos a oír 2 llamadas y con eso cerramos la participación de nuestros invitados para venir a una pequeña recta final de Tiro al Blanco. Luis Diego Ramírez desde San José, Jorge Arturo Fonseca desde Nicoya. Adelante, don Luis Diego. Buenas noches. Usted me hace el favor de bajarle el volumen a su aparato. Adelante. Ok. Buenas noches. Yo creo que este país es el único donde una golondrina sigue acelerando. O sea, aquí cualquiera sale y dice que las elecciones del Estado son una catástrofe y todo el mundo quiere ya venderlo.
sea, según los números que acaban de dictar los señores, aparentemente el 44% en impuestos, un 9% para los vendedores de combustibles, un 1% para los distribuidores. Eso quiere decir que es un 54%, o sea que el combustible está costando un 46%. Y ahora quieren decir entonces que todas las convenciones colectivas van a costar un 46%. O sea, yo sé que las convenciones colectivas tienen problemas y eso hay que corregirlo, pero eso no es ese 45%. ¿Cuánto cuesta el combustible? ¿Cuál es el precio que está comprando el combustible para que Recope compre combustible mes a mes o cada 15 días, no sé cada cuánto llega un buque a los muelles, se distribuya en todo el país para que el país tenga el combustible disponible al mismo precio en todo el territorio nacional. Muchas gracias, don Luis Diego, por su aporte. Don Jorge Arturo Fonseca, adelante. Buenas noches, Rolando. Rolando, tengo 2 perros sapricistas. ¿No, hombre? Sí, yo tengo 4 perros. Ajá. Ahora que metió el gol la liga, que estábamos ahí, los 4 en el corredor y yo, resulta que cuando dijeron gol de la liga, se levantó la perra y el perro castrado y se fueron. Y están, bueno, ni siquiera comieron hoy. Están traumatizados, no sé qué les pasó. Hay una cosa interesante, caballeros. Qué imaginación. Hay una cosa interesante. El Estado tiene que cobrar impuestos porque mucha gente que tiene la obligación de pagar impuestos en este país no paga. Y parte de la rabia que se siente del pueblo es que gente que tiene un salario bajo tiene que echar combustible y lo siente caro. Estamos pagando casi $5, $2 contra los $20 que valen en Estados Unidos. Pero entonces, al pagar ese impuesto, la gente pobre siente rabia porque en otras partes del mundo es más barato, en Estados Unidos. Y aquí tenemos que pagar el impuesto, querramos o no, porque muchas empresas grandes, económicamente muy fuertes, tienen exención de impuestos o tienen otras regalías. Eso es el gran problema que hay de fondo, más que un guarda en Recope está ganando lo que gana una directora de escuela rural, que son alrededor de 2 millones ganan bruto, y en Recope gana 1.700.000 bruto, un individuo que no estudia, simplemente llegó y se hizo guarda y ahí estoy. Es un gran problema, de un chancecito. Y en una zona rural como en la que yo vivo, donde hay sueldos de 200.000 colones por mes, el corazón se le hace un puño a un hombre que tiene 1 o 2 hijos y tiene que llevar la comida y tiene que trabajar. Esa es la gran diferencia. Ustedes tienen bombas de gasolina y si venden un cisterna son 10.000 litros y eso significa 480.000 pesos de ganancia en el día, y hay lugares donde lo venden. Muchas gracias a don Jorge Arturo Fonseca por sus aportes. Espero que haya reconciliación entre sus 4 canes. Si le entendí bien, la perrita y el perrito capado espantaron, se fueron para el monte. Ojalá que haya una reconquista afectiva de parte suya, porque quien quita un quite, que en la siguiente salgan corriendo los otros 2. Así que mejor emparejar el terreno. Tengo, vamos a ver, en Alajuela diríamos así, una catizumba de tweets. Voy a enumerarlos. Cabreado, entonces con esos márgenes de utilidad, ¿cómo están operando? Qué difícil creer, nos trasladamos. Y si Recope tiene 4 años de no refinar, ¿cuál es su utilidad? Luego dice Leo Guillén, yo diría más bien cómo es posible que con ese margen de utilidad puedan tener tantos beneficios. Mauricio Zúñiga, ser la mejor empresa de Centroamérica a costa de precios altos, algo no cuadra. Martí, Recope le compra directamente a refinadoras internacionales o tiene intermediarios nacionales. Cabreado, yo pienso que todo lo que gira alrededor de Recope es oscuro, tenebroso, misterioso. Luego dice Leo Guillén,
Peor aún, Recope tiene un departamento de refinería, pero irónicamente no refina. Entonces, ¿qué hacen? Micael, yo le pongo apellido al tema de Recope y parte de la cogeneración, Guevara, y le sobran apellidos primos. Nos trasladamos, y entonces el petróleo en otros países no paga impuestos. Martí, aunque hayan recortado usos de las convenciones, sigue siendo carga para el Estado y para todos. Además, salarios de refinación. Edgar Francisco Salas, no es de no pagar impuestos, pero es que cobren lo justo, porque estar pagando para que otros hagan fiesta. David Scott, gracias por llevar a personas que tienen una visión clara de lo que implica el monopolio de combustibles en el país. Oscar Aguilar, me parece que Recope tiene uno de los mejores departamentos de compra internacional, el problema es el monto del impuesto. Qué objetivo. Micael Cael, dicen que un abogado de profesión y político de práctica anda vendiéndose como la puerta a los negocios en Costa Rica. Dice que no sé de qué hablan. Cabriao, bueno, la parte tenebrosa es precisamente eso, los siniestros sindicatos. Roberto Guzmán, la Cámara de Empresarios de Combustible defiende la ineficiencia de Recope y tarifas fijadas por ADRECEP. Leo Guillén, vamos a ver, tienes una planilla en donde refinaba todos se quedaron y ahora ganan muy bien. Francisco Sánchez, otro tema. Ustedes no podrían averiguar por qué para una elección cantonal Monumental CR no invita a partidos cantonales a los debates. Bueno, lo que yo sé es porque habían puesto las reglas del juego y en esas reglas no encajan algunos partidos cantonales. No obstante, la hora que Ortega está disponible, aquí iremos convidando gente para que vengan a hablar. Si está Carlos, tal vez haya debate. Si estoy yo, serán de un mismo partido o de una sola candidatura, porque me gusta más madurar los temas que la controversia. He usado los dos y me divierto mucho con los debates, pero creo que conduce más la enseñanza, una sola línea y tratar de conseguir la otra después. Bueno, ellos oyeron otro montón de puntos de vista, les ofrezco muy interesantes, por hacer supuesto. el cierre cada uno de ustedes. Para cerrar yo, primero y después darle el debido a José Miguel, yo quiero decir dos cosas. Recope tiene los mejores combustibles de Centroamérica, lo acepte o no lo acepte el costarricense, y es que es triste ver cómo los mismos costarricenses, los que están tratando de bajar el piso a la empresa que ha sido 7 años la mejor empresa de Centroamérica, 7 años seguidos. Así que yo creo que hemos tenido los mejores precios. El diésel 7.50 partes por millón, mientras que en Centroamérica están bajando apenas de 5.000 a 500 partes por millón en Guatemala, Honduras y Panamá. Nicaragua y El Salvador tienen 5.000 partes por millón todavía. Segundo, hay que hacer también una diferenciación. Los precios de referencia que nos dan y nos comparan no son reales. A nosotros nos dicen, somos los más caros, quitamos los impuestos y no somos los más caros, pero tenemos un sistema completo porque le damos trabajo a 7.000 familias que están en las estaciones de servicio. Segundo, los precios que se reportan en Guatemala y el resto de los países centroamericanos son únicamente capital, y muchos de esos precios son de autoservicio, o sea que tampoco implican cargas salariales, que son un monto considerable en la operación que tenemos. Así que yo creo que cuando vayamos a comparar, comparemos chayotes con chayotes, no podemos comparar mangos con peras. José Miguel. Bueno, no, don Antonio lo expuso muy claro. Vamos a ver, yo probablemente, a mí me gustaría como conductor, y aclaro, probablemente ir a llenar el tanque a Venezuela. Con 50 colones lleno el tanque del carro más grande que anda en la calle. Pero no estoy muy seguro que me gustaría vivir allá. Con 4 tipos de cambio. Con 4 tipos de cambio. Bueno, y es que además no hemos medido claramente qué es lo que ha pasado con el combustible en Costa Rica. En este momento, desde hace más de 12 meses, hemos experimentado bajas. Y esas bajas nos están llevando, en términos reales, a tener el combustible 200 colones más barato que hace 5 años. 200 colones más barato, pero el público no lo percibe, porque además ese dinero que ya no estoy gastando en combustible probablemente lo voy a gastar en otra cosa, no sé, en algo espirituoso o en diversión o en otra cosa. O más kilometraje.
O más kilometraje, aunque volvemos al tema que sigue siendo inelástica, relativamente inelástica la demanda de los combustibles, pero no lo percibimos porque estamos recibiendo dinero, porque hoy tenemos los costarricenses más dinero que hace 5 años y menos costo de inversión en el combustible que hace 5 años, pero eso no lo percibe. Lo que sí me gustó y como corolario, don Rolando, es que sí hay una opinión muy generalizada de que no se venden las joyas o no se regalan las joyas de la abuela. El que lo hace es porque sinceramente no aprecia el verdadero tesoro que tenemos en Costa Rica, y eso es lo que pasa. Mucha gente no ha medido o no logra medir lo que representa la verdadera institucionalidad como lo es Recope, y repito, quienes vengan a hacer el negocio a Costa Rica no lo van a hacer de gratis, y yo digo que cuando ellos van a rezar a sus iglesias, a sus templos, créanme que no rezan por nosotros, rezan por ellos. Una observación técnica, me estoy comiendo el tiempo del último segmento, no importa. Dice Roberto Rojas, el 70% de los carros a gasolina requieren gasolina con octanaje de 91. En Centroamérica venden de 88 octanos. O sea, Recope vende los combustibles que requieren los vehículos de acuerdo a los manuales de los fabricantes. En Centroamérica los vehículos no pueden ser eficientes con ese octanaje. ¿Eso es así? Eso es así. Eso es así. La relación de compresión de los vehículos está establecida en el manual de operativo de cada vehículo. Hay carros que necesitan 87, 91 o 96 octanos. Si usted tiene un carro que su manual dice que son 91 octanos, el ponerle gasolina super, porque supuestamente de mejor calidad, lo que hace es afectar la operación del vehículo. Yo creo que también eso es parte de la cultura que el costarricense no tiene y no analiza qué es lo que corresponde. A veces estamos pagando más porque queremos sentirnos que tenemos un producto. Pero además, Antonio, la gente dice que, por ejemplo, de la calidad de los combustibles, lo que pasó hace unos años con cientos y resto de vehículos que tuvieron una afectación por la presencia del MMT. Pero, ¿qué es de extraño? Ese MMT está en todo el resto de Centroamérica, solo en Costa Rica no, y por una importación que llegó aquí hubo daño a los vehículos. Eso demuestra claramente que la calidad de los combustibles de Costa Rica es superior, y si hablamos de calidad y hablamos de precio, están estrictamente relacionadas. No es lo mismo irse a comer un gallito a una sodita pequeña que ir a un restaurante grande. Usted paga por el servicio, paga por el producto, paga por la calidad. Bueno, señores, muchísimas gracias. Realmente esto es como un curso intensivo y estoy seguro de que usted, donde nos está oyendo o viendo, se quedó pensándolo. No importa, si usted tiene la posición radical de cierre al Recope, lo está pensando. Si tiene la posición mía, no al cierre de Recope, sí a contener ese crecimiento de burocracia y de costos y artificios, se quedó pensando. Pero como todas y todos somos colectividad y andamos en bus o en tren o andamos en carro o en moto, ahí hay combustible, y hoy nos dieron un cursito breve pero sustancioso. Voy a ver si consigo que venga alguien de la jerarquía de Recope para hablar de adentro. Muchísimas gracias, don Antonio, muchísimas gracias, don José Miguel. Un gusto, don Rolando. Vamos a pausa y volvemos a la recta final con Tiro al Blanco. Esto fue Fuego Cruzado. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, en realidad Tiro al Blanco es para darnos gusto con algunos temitas, los liberamos y si hay algunas reacciones los comentamos y si no, nos fuimos. Y resulta que el Instituto de Desarrollo Rural, que no tiene plata para darle tierra a los campesinos, tiene plata para gastarse hoy casi 4 millones de pesos en un campo pagado en la nación. Full color para contar qué es lo que hacen. Lo mismo que se ha hecho a lo largo de los años, con la diferencia de que antes no había el código de ética del PAC y ahora sí. ¿Quién controla lo que están haciendo con los recursos del gobierno? Es una pregunta que dejo al aire. Por otro lado, el Ministerio de Justicia, según la prensa,
dejará en libertad relativa a 1.000 personas privadas de libertad. Y eso ha generado una ortigada que no es jugando. Porque mientras crece la delincuencia, el Ministerio de Justicia toma una decisión. Y el problema es que Justicia piensa una cosa, Seguridad piensa otra cosa, y el Ministerio Público guarda silencio. A uno lo deja pensando cuál es la base técnica de esta decisión. Es evidente, porque lo han dicho organismos internacionales y analistas costarricenses, que las cárceles están sobrepasadas de población. Pero también resulta lógico que cualquier proceso de evacuación, de reducción de la población penal, debe hacerse dosificado y con criterios técnicos. No se conocen, tal vez existan. El plan de los brazaletes electrónicos aprobado por la Asamblea Legislativa hace meses no ha funcionado, ni siquiera la adjudicación se ha podido hacer. Ahí tenemos otro tema ortigoso. Y uno muy importante, el City Mall abre el próximo miércoles a las 10 de la mañana en Alajuela. Será el centro comercial de una sola edificación más grande de Centroamérica. Todo eso es anecdótico. Para mí, lo más importante de este proyecto, que realmente le cambia la vida a Alajuela, es que genera 3.000 empleos directos. Es una suma inmensa. 3.000 personas podrán trabajar en esa empresa. Yo no sé si ahí están considerando los empleos temporales navideños o no, pero como quiera que sea, si es un ingreso de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, es una bendición para familias que necesitan esos ingresos. Entonces, lo celebramos. Y bueno, hoy se armó otro burumbum en la prensa, donde dice que los diputados y diputadas firmamos una carta y con esa carta le aumentan o le pagan el 55% de dedicación exclusiva al personal sin control alguno. Quiero explicarlo. Cada diputado o diputado tiene 5.8 plazas de confianza asignadas a él o ella. En el caso de Liberación Nacional se toman 5 para el diputado y 0.8 pasa a la fracción. Con estos 0.8 de 18 se crean una serie de plazas que dependen exclusivamente de la jefatura y subjefatura de fracción, mientras que las 5 restantes dependen de cada diputado. Entonces, se supone que cuando se le autoriza la dedicación exclusiva a alguien es porque cumple funciones correspondientes con su profesión y le rinde cuentas al diputado o diputada. Como se ha planteado, es como que se le gira a todo el mundo y que nadie le rinde cuentas a nadie, y tampoco eso corresponde con la realidad. En fin, son temas que quería compartir con ustedes hoy, y uno que dejo de último porque no me lo puedo tragar. Ya basta de delincuentes juveniles, indistintamente del equipo al que correspondan, que anden rompiendo la paz en las calles de este país. ¿Cómo hace posible que un poco de fascinerosos, de pachucos, de patanes, de delincuentes, ellos y ellas, conviertan una contienda o una competencia futbolística como la de ayer en un desmadre callejero? Esas cosas no se pueden permitir. E hizo bien la fuerza pública en intervenir y detener 20 o 30 criaturitas para que por lo menos sientan el ácido de lo que es que los pongan en su lugar. Ustedes saben que yo no promuevo para nada ningún tipo de violencia, no me gusta, pero el que no me guste no implica que sea tolerante, permisivo o alcahuete con las malacrianzas y bravuconadas de un poco de vagabundos y vagabundas que agreden a otros por el color de su camiseta. No me importa si son liguistas o no lo son, si son sapricistas o no lo son, me da exactamente igual. Es repudiable, es reprochable, es censurable, y lo digo con todas las palabras. Bueno, amigas y amigos, cerramos nuestra ferretería esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Hora que Ortiga.
Si me dan los créditos, preferiblemente sin colores de equipos de fútbol, podré despedirme mencionando a toda la colectividad ortigosa que esta noche nos ha acompañado. Rodolfo Chacón en Canal 2, pero Rodolfo no estaba solo. Esteban Cubero, Marco Ramírez en Radio Monumental, Rigo González, María Pozo, Carlos Roversi, Rolando González en La Hora que Ortiga. Creo que Glenn me está buscando un nombre, porque yo de memoria no recuerdo tantos, porque aquí es una gran cantidad de gente que nos ayuda. Ah, claro, sí, se habían ninguneado a Esteban Elizondo. Mis disculpas para Esteban. Un saludo para todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, que descansen. Mañana ortigaremos nuevamente. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.